pienso en algo que a ustedes les sirve muchísimo. Les sirve muchísimo porque al menos a mí como médico de primer contacto, como médico general, me sirve muchísimo, que es cómo la medicina basada en evidencia se aprende y se aplica en una situación de urgencia, ¿sí? Es decir, ¿cuánto llevamos de pandemia? 10 meses llevamos de pandemia más o menos. Bueno, se declaró en marzo. En 8 meses de pandemia hemos tenido que aprender muchísimo de una enfermedad totalmente nueva, desconocida, y hemos tenido que utilizar información que hemos pasado desde la información observacional, de hecho asociativa, porque en un inicio en COVID-19 utilizábamos aquellos datos que teníamos sobre el SARS, pensando que habiendo más del 80% de esta similitud genética del SARS-CoV-2 con el SARS-CoV del 2002-2003, pues pensábamos que a lo mejor las terapias que en su momento fueron útiles, como los interferones, como el plasma convaleciente, como lopinavir, ritonavir, como la hidroxicloroquina, podían funcionar en COVID-19, y la realidad es que al principio eran extremadamente empleados, ¿no? Luego se hacen los primeros ensayos clínicos ya formales, sesgados, cegados, no sesgados, cegados, y la información va fluyendo con el paso de los meses, y pues hoy sabemos ya, si no todo, de hecho desconocemos todavía muchas cosas, ya sabemos bastante sobre el comportamiento clínico de COVID-19, del SARS-CoV-2, de la forma de transmisión, de los mecanismos en los cuales el cuerpo responde a la infección por el COVID-19. Ahora, ¿qué nos queda al pendiente? Pues encontrar una terapia que de verdad resulte eficaz cuando la persona se encuentra en un estado de fase pulmonar, tormenta de citoquinas, donde parece que los anticuerpos mononucleares, esta terapia dirigida contra dianas muy específicas de la respuesta inmune, parecen ser muy alentadores, son una esperanza terapéutica, pero pues son terapias carísimas, son terapias que muchas veces todavía se utilizan en enfermedades raras. Quién sabe, la verdad es que todavía no tenemos grandes armas terapéuticas. Remdesivir está en una, ¿cómo decirlo? Está en una gran polémica, ¿no? Desde que se aprobó en mayo, ¿no? El 1 de mayo en Estados Unidos por la FDA, su uso de emergencia hasta el día de hoy, donde solo un ensayo clínico ha mostrado su utilidad en el tratamiento de enfermos de COVID-19, pero pues se utiliza de manera sistematizada en Estados Unidos para aquellos que ingresan y que requieren oxígeno. Y dexametasona, ¿no? Que es nuestra piedra angular, suena extremadamente raro, ¿no? Pero bueno, dexametasona, que ha demostrado ser el tratamiento de mayor utilidad hasta el momento, la mejor intervención farmacológica hasta el momento para el tratamiento de COVID-19. Entonces, hemos aprendido mucho. La medicina basada en evidencia nos ha dado herramientas. Hemos tenido errores graves, ¿no? Y sobre todo en atención primaria. Sigue habiendo esta medicina, no sé cómo llamarle yo, no sé cómo le llamarían ustedes, es una medicina, es que toda la medicina es empírica, o sea, toda la medicina es, al inicio siempre es basada en empirismo, ¿no? Pero es esta medicina, um, no sé, basada en la asociación fisiopatológica, que no siempre se traduce en algo clínico. Entonces, sigue habiendo personas que indican antibióticos, suplementos vitamínicos, esteroides, anticoagulación, antiagregantes. Siguen indicando acitromicina, hidroxicloroquina, siguen indicando celtamivir y otras tantas cosas que son preocupantes. Pero bueno, esto ya queda a conciencia de cada uno de nosotros. ¿Por qué les digo esto? Porque primum non nocere,
primo no nocere. ¿Ok? Primero, no hacer daño. Y tratar cosas con falta de evidencia puede representar un riesgo para las personas. Y algo que sostengo y sostendré hasta el último día de mis vidas, de mi vida, porque estoy convencido de que eso es lo verdaderamente correcto, es que si no es medicina basada en evidencia, no es medicina. Es otra cosa. Se le puede llamar arte médico, se le puede llamar chamanería, se le puede llamar lo que ustedes quieran, pero no es medicina. Porque la medicina basada en evidencia nació para eso, para ser lo más objetivo posible. Si bien es cierto que la medicina también tiene una parte social, es un constructo de las personas, ¿no? Porque triunfa el médico, el médico que triunfa es el médico que sabe de relaciones humanas, que sabe de contacto con las personas, que entiende cómo se comportan las personas en el contexto de su enfermedad. Ese médico también tiene que ser un médico científico que entiende de cómo se opera la información, de cómo se estandariza la información, de dónde provienen los datos, de por qué hay cierta recomendación, de cuál es el peso de la evidencia y cómo puede emplearla en su día a día. Obviamente estoy hablando de una utopía, obviamente estoy hablando de algo que no todos los días se hace en el consultorio porque tenemos que adaptarnos a nuestro contexto, pero mientras más cercanos estemos a la práctica basada en evidencia, que ese es otro término, ¿eh? No es lo mismo hablar de medicina basada en evidencia a práctica basada en evidencia. Más cerca estaremos de reducir nuestro objetivo principal, jóvenes, y que quede grabado en su mente la siguiente palabra para el resto de sus vidas: incertidumbre. Tenemos que reducir al mínimo la incertidumbre de nuestros diagnósticos, de nuestras intervenciones. ¿Okay? Esa es la intención de la medicina basada en evidencia. Reducir la incertidumbre sobre una pregunta en específico. Y la pregunta que actualmente circula en todo el mundo es: ¿cuál es la mejor intervención para la COVID-19? ¿Terapéutica o preventiva? Cualquiera de las dos, ¿no? Hay quienes optan por el tratamiento, es decir, esperar a que la persona enferme para trabajar con ella, y hay quien dice, no, no debemos evitar que enferme. ¿Qué podemos hacer para que no enferme? Entonces, ténganlo en cuenta, jóvenes, porque ustedes todavía tienen la mente limpia, tienen la mente pura, los corazones altivos y tienen la fuerza de la juventud de su parte. Entonces, utilícenla bien, enfoquen bien sus energías, trabajen en esto. Les recomiendo un libro de medicina basada en evidencia, ahorita les mando la liga, si lo pueden comprar en este Buen Fin. Léanlo cada que puedan, léanlo durante su internado, empiecen a adentrarse en esto. Hay unos cursos que da Cochrane en línea, que son gratuitos, algunos son de paga, que les enseñan a cómo interpretar información de medicina basada en evidencia. Es algo que creo que todos tenemos que hacer, todas y todos tenemos que ser médicos basados en evidencia, que hacemos práctica basada en evidencia. ¿Sale? Se los encargo mucho, por favor. Y se los encargo que esto se los transmitan si algún día regresan a sus cuartómanos, a sus quintómanos. No importa que les mire el residente feo que dice que el absceso se madura, pero ustedes ya saben que no, ¿sí? O sea, díganse así: ay, qué farol es ese interno, pero ustedes son médicas y médicos en formación que están pugnando por la medicina basada en evidencia, y eso va a hacer la diferencia en el futuro. ¿Sale? Yo creo en ustedes. Yo creo en ustedes. Entonces vamos a ver. ¿Qué contextos son importantes, jóvenes? Tenemos bronquitis no EPOC. Esa es una, digamos, es una clasificación. Bronquitis no EPOC. Tenemos exacerbación de EPOC. Tenemos NAC ambulatoria. Okay. Tenemos influenza. Okay. Entonces, bronquitis no EPOC, exacerbación EPOC, NAC ambulatoria, influenza. Tenemos COVID-19.
¿Se me escapa alguna? ¿Dijimos alguna otra? ¿Comentamos alguna otra, chicas y chicos? Yo solo tengo que puso 5 en total. Entonces voy a eliminar esta. Entonces, ahí está. Tenemos bronquitis, bronquitis no EPOC, exacerbación de EPOC, NAC ambulatoria, influenza, COVID-19. Debo ser totalmente honesto con ustedes. En este momento pandémico, la realidad es que la mayoría de las personas que llegan a la consulta con síntomas de vía aérea inferior, infecciosos, casi siempre pensamos en COVID-19. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Esto debemos considerarlo desde el punto de vista sindrómico, porque pues la mayoría de las veces nos vamos a encontrar en la comunidad sin ninguna otra herramienta diagnóstica, ¿sí? Sin radiografías, sin laboratorios, sin pruebas rápidas, sin nada más que ustedes, su foneidoscopio y una persona, niña, niño, adulto, adulta, que llega a solicitar la atención y que van a tener que determinar qué síndrome tiene y si requiere atención en casa o en el hospital. Entonces, vamos a empezar con bronquitis no EPOC. Entonces, me voy a permitir mostrarles primero un poquito de texto y regresamos al cuadrito. Entonces, en este les había yo comentado que leyeran de este porque creo que aquí es muy importante. Hay un problema con el término de bronquitis aguda. Cuando voy a hablar muy rápido de niñas y niños. Cuando una mamá o un papá llega a la consulta y me comenta que trae a un niño o una niña que fue diagnosticado con bronquitis, generalmente la consulta ha empezado mal. Ya ha empezado mal porque es tan ambiguo lo que me acaba de comentar que estoy casi seguro que si otra médica o médico ya lo valoró, viene multitratado. ¿Y a qué me refiero con esto? Me va a mostrar una receta que incluye esteroide oral, esteroide inhalado, mucolítico, en algunas ocasiones metilxantina, antibiótico de amplio espectro, casi siempre cefalosporina de tercera generación oral, cefexima es el prototipo, puede traer nebulizaciones con salbutamol y algún estimulante inmunológico de lisados bacterianos, pulmonarón, etc. El costo total de ese tratamiento, calcularé yo, 3,000 pesos en fármacos. Obviamente la consulta del médico, especialista o no, pero pues esa es. Y me genera mucha, no sé cómo decirlo, me genera mucha frustración porque en realidad cuando yo leo bronquitis y siempre recuerdo yo mis textos en niñas y niños, pues las bronquitis son virales y se quitan solas. Así. Y no solo eso acarrea el diagnóstico, también acarrea un temor intenso de los padres y las madres de familia porque el evento se repita en el futuro. Y esto hace moldeable al papá y a la mamá, porque entonces en una siguiente ocasión, cuando el niño o niña tenga una tos similar, tenga un cuadro febril, tenga síntomas respiratorios más intensos,
entonces va a llegar a la consulta diciendo que tiene bronquitis, que es necesario que le den antibióticos, que el último doctor lo trató con nebulizaciones, que le dio Celestone, que lo estuvieron inyectando con ceftriaxona, que es la única manera en la cual el niño va a mejorar. Y entonces ya tenemos un sesgo terapéutico porque tú lo único que sabes que necesita el niño es ibuprofeno, tal vez nebulizaciones con solución salina y ya. Y ahí está, ¿no? Es un proceso inflamatorio, afecta el árbol bronquial, vía aérea, que la única gran diferencia con la vía aérea superior es que el proceso de la bronquitis aguda puede puede ser una tos que puede durar hasta 4 semanas, 3, 4 semanas, ¿no? Casi todos son virales, más del 90% son virales. Y en menos del 5%, pues puede haber micoplasma y clamidófila pneumoniae. Y son estos niños que muchas veces tienen neumonía atípica, que es la que yo les comentaba, ¿no? Esta neumonía atípica de niños que tienen tos persistente, que tienen estertores crepitantes, subcrepitantes, que se fatigan con el esfuerzo, pero que en realidad tienen buen aspecto, no tuvieron fiebre elevada. Entonces, esto es muy importante porque va a llegar a sus consultas, va a llegar a su práctica. Durante el servicio social van a ver esto y van a tener que ser tolerantes, pero también hay que ser objetivos y hay que informar adecuadamente a padres y madres de familia, ¿sí? Ahí está. Las características son tos, que empeora por las noches, muy característico que las papás otra vez, que los papás y las mamás comenten esto, ¿no? Que es tos persistente, con una duración media de 3 semanas, donde puede haber expectoración, ¿no? Un esputo amarillento, mucopurulento, que no necesariamente indica la presencia de bacterias, sino es el proceso normal de maduración del esputo, ¿sí? ¿Ok? En algunos casos puede haber síntomas generales, fiebre, mialgias, artralgias. El tratamiento, pues, solamente es vigilar, el tratamiento de seguimiento en la mayoría de los niños. Ahora bien, vamos a centrarnos en los adultos, porque niños, pues ya vimos que hay que diferenciar que no sea una bronquiolitis, que no sea una laringotraqueitis, que no sea un niño que tiene una neumonía atípica. Me voy a centrar en el adulto, ¿ok? Porque también los adultos llegan. Es que me da bronquitis todo el tiempo, doctor, y eso a veces resulta conflictivo. Ahí está. Tos, más menos expectoración, más menos fiebre, de más de 7 días de evolución en paciente no EPOC. Eso es muy importante. Paciente no EPOC. Maestro, necesito una espirometría para saber que no es EPOC. Sí, sí lo sé, pero no siempre vas a tener una espirometría en la atención primaria. Entonces, ¿cómo vas a saber que ese paciente no es EPOC? Que no tenga factores de riesgo para EPOC, que no sea fumador, que no sea una mujer que cocina con humo de leña, o sea, que cocina con leña y que inspira humo de leña, que no tenga algún trabajo que lo exponga a la combustión de algún biocombustible. Aquí alguien sabe cuál es ese trabajo que los expone a eso. ¿Alguien sabe cuál es ese en las comunidades? ¿Saben qué hacen en las comunidades? ¿Quemar basura? ¿Quema de basura? No, eso no es un trabajo, eso es un hábito. Cocinar con leña. No, eso tampoco. Bueno, sí, sí es un trabajo porque las mujeres hacen eso, pero no. Hay algo que hacen las personas para ganar dinero que es un factor de riesgo para poco, aunque ustedes no lo crean. Pienso en la quema de el terreno para la preparación de agricultura. Ok, ese es uno, muy bien. Ok, la tumba, la roza y la quema durante el periodo de cosecha, durante los periodos de lluvias. Esto puede provocar. Y hay otra cosa. La elaboración de carbón, jóvenes.
En las comunidades rurales se elaboran carbón. ¿Ok? Entonces hay que preguntar por carbón. Entonces, y también hay que preguntar por los síntomas clásicos de POC. Recuerden que los síntomas clásicos de POC son disnea progresiva, tos crónica, expectoración. ¿Sí? Expectoración, esputo crónico. Si alguno de esos síntomas están, automáticamente el paciente se sale de esta categoría. Si no están, pues ya entra aquí. Y entonces ahí habrá que preguntar, gravedad clínica. Si la respuesta es sí, se va al hospital. Si la respuesta es no, sospecha usted que esto no es una bronquitis. O sea, es tan ambiguo, de verdad, es tan ambiguo que la misma guía te dice, ¿de verdad esto es una bronquitis? ¿No será una neumonía, tío? Ok, ¿es una neumonía? Si la respuesta es sí, bien, le hago una placa de tórax. Si la respuesta a la evaluación de la placa es sí, sí es una neumonía, pues dale manejo de neumonía. ¿Okay? Si no es una neumonía, tiene alto riesgo de complicaciones, tiene más de 65 años con 2 factores de riesgo o más de 80 años con un factor de riesgo, si la respuesta es sí, dale tratamiento con antibióticos. Si la respuesta es no, aquí nos vamos a quedar. Ahorita vamos a ir aquí. Aquí nos vamos a ir. Ahorita. Hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Por qué me estoy centrando en esto, jóvenes? Porque tienen que tener herramientas en su práctica para poder decidir a quién le van a dar antibióticos en bronquitis aguda. Es de verdad exasperante que solo porque ustedes, es que tiene bronquitis antibiótico, no sé, no sé qué decirles, de verdad, no sé. Entonces, ¿tiene riesgo de complicaciones? 65 años, más de 2 factores de riesgo, 80 más de un factor de riesgo. Sí, ok, tratamiento con antibióticos. Le voy a dar tratamiento, me voy a ver los factores de riesgo. Vamos a ver factores de riesgo. Los factores de riesgo son 4. Ahí está. Hospitalización en el año pasado, por cualquier motivo. Diabetes de tipo 1 o tipo 2. Historia de insuficiencia cardíaca congestiva. Uso diario de más de 10 miligramos de prednisona al día o equivalente a más de un mes. Si tiene alguno de estos factores de riesgo, le doy antibiótico. Y no sé si se dan cuenta en este apartado, pero los criterios no son tan fáciles de cumplir, salvo por la diabetes en México, pero bueno, no son tan fáciles de cumplir. Es decir, es raro que un adulto que está sano antes de los 65 años lo hospitalicen el año previo, ¿sí? O que tenga insuficiencia cardíaca. No es tan común. Sí, claro que hay insuficiencia cardíaca, por supuesto que sí. Pero que junte 2, bueno, eso ya es otra cosa. Entonces, si el paciente tiene más de 65 años y cumple 2 factores de riesgo, o tiene más de 80 y tiene 1, denle tratamiento con antibióticos. No, el ejemplo clásico que siempre les doy a los estudiantes, las y los estudiantes, es esta mujer adulta mayor de 84 años que llega a la consulta, que tiene tos intensa, con expectoración, fiebre, que lleva 8 días tosiendo y que tiene diabetes. Oigan, está justificado. ¿Puede ser viral? Sí, sí puede ser viral. Claro que puede ser viral. ¿Está justificado darle antibiótico a pesar de que la epidemiología dice que es viral? Sí, sí está justificado darle antibiótico. Tengo yo evidencia de que si tiene más de 80 años y un factor de riesgo, hay cierta probabilidad de que tenga una bacteria y que darle antibiótico mejore el pronóstico y la evolución de ese cuadro de vía aérea inferior.
Tratamiento con antibióticos. Háganlo así. Sale. Ahora, me permito yo hacer una observación sobre esta de radiografía de tórax. En caso de que no cuenten con radiografía de tórax, si ustedes sospechan que es neumonía, sáltense la radiografía y den manejo específico para neumonía. Si tienen radiografía, hagan la radiografía y esto va para aquellas personas, sobre todo que van a hacer sus pasantías en unidades hospitalarias, ¿no? Unidades hospitalarias, Acanqué, Izamal, ¿qué otra tiene? Creo que Tecash para recibir pasantes, creo que también Oshkuskap tiene para hacer radiografías. Si pueden hacer la placa, háganlo, evalúen, y pues deciden ustedes. ¿Ok? Ahora, me voy aquí. Sospecha epidemiológica de Bordetella pertussis. ¿Qué es lo que ocurre, jóvenes? Es muy común en el adulto la pérdida de la inmunogenicidad de la vacuna contra tosferina. Y de hecho, esta vacuna no se introduce desde hace, o sea, tampoco no crean que había vacuna contra tosferina hace 40 años. Entonces, un adulto de 50 años muy probablemente no recibió pentavalente celular, no es una vacuna tan antigua, ¿sí? Entonces, si no enfermaron naturalmente de tosferina, si no estuvieron en exposición natural para Bordetella, entonces es posible que puedan contagiarse todavía de Bordetella pertussis, ya sea en niños portadores asintomáticos o en otros adultos que llevan Bordetella, pero que pues no tienen cuadros clínicos importantes. Entonces, si hay un brote de síndrome Coqueluche, sí saben cuál es el síndrome Coqueluche, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuál es el síndrome Coqueluche? De la tosferina, ¿no? Cuando Ese es es, ajá, la tos en canto de gallo. así es, pero vamos a pasarlo a un plano práctico, pragmático. ¿Cómo es la tos coqueluche? ¿Cuáles son las características de la tos coqueluche? Es que sea en paroxismos. ¿Ok? ¿Y qué significa que sea paroxística? Bueno, es Como en que... abscesos, ¿no? Y Ajá. Ajá, ok. Paroxístico, tengo entendido que es como que inicia súbitamente y también termina, digamos, rápido. Okay. Es en accesos. Okay, Yo tenía entendido que una vez que empieza la tos es muy difícil parar y el paciente incluso puede quedarse morado por no poder respirar. Por Okay. tanto, Pues fantástico, estamos bien. También se caracteriza porque cuando termina la tos hacen una inspiración como que les falta el aire. Ok, ¿algo más? Bueno, que se da como que en golpes, así lo describen. Ok. Efectivamente, jóvenes, vamos a resumir todo lo que nos acaban de compartir. La tos paroxística es una tos de inicio súbito, ¿sí? Sin un desencadenante aparente, muy intensa, muy intensa. Esto se describe inicialmente con tosferina, aunque pues después hay otras cosas que pueden provocar tos paroxística, pero bueno, súbita, intensa, muy difícil de controlar, ¿no? de contener, y los principales datos de la tos paroxística coqueluchoide es que al final puede provocar cianosis, puede provocar cierto grado de cianosis y casi siempre vómito. O sea, es tan intensa la tos que provoca vómito. Yo he llegado a ver adultos con tos coqueluche que incluso, y creo que ustedes también han visto algunos niños con neumonía también les pasa, que hacen petequias faciales de la intensidad de la tos, ¿no? Hacen petequias, ¿sí? Y cuando estamos ya en la fase de estado, en la fase paroxística, bueno, así se describen las etapas de la tosferina,
hacen este sonido característico, este estridor inspiratorio por la entrada súbita de aire, una inspiración profunda que provoca pues el sonido de un estridor muy intenso, ¿no? Característico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando un paciente llega a la consulta, un adulto con tos de más de 2 semanas de evolución, paroxística, intensa, que comenta que incluso le ha provocado el vómito, el adulto se ve bien. El adulto se ve bien, pero tiene estos episodios de tos. ¿Ok? Y ustedes preguntan, si no ha tenido contacto con niños pequeños o en la comunidad, ustedes eso ya lo tienen que averiguar, en la comunidad no hay datos de síndrome coqueluchoide o noticias de casos de síndrome coqueluchoide, deben pensar en infección por bordetela. Ocurre en el adulto, ocurre en el adolescente. ¿Ok? Obviamente lo ideal sería tomar un hisopado nasal, mandar a hacer el cultivo, identificar a bordetela, dar tratamiento. No lo tenemos disponible en todos los casos. Si lo pueden hacer, háganlo. Si está en sus manos, háganlo. ¿Ok? Si sospechan que es bordetela, den tratamiento específico. Obviamente aquí en España, pues hay tras confirmación microbiológica. Aquí en México, si yo sospecho que esa tos es de síndrome coqueluchoide, aunque recuerden que el síndrome coqueluchoide engloba a tosferina, pero también puede ser por bordetela parapertussis, puede ser por Mycoplasma pneumoniae, puede ser por parainfluenza, ¿sí? Entonces, ni modo, le doy macrólido, que es el tratamiento de elección, claritromicina típicamente o acitromicina, entonces, y veo la evolución. Si no, le doy tratamiento sintomático sin antibióticos y valoro. Aquí nada más quiero hacer una observación con esta última. Si la tos es de más de 14 días, se ha acompañado de pérdida de peso, se ha acompañado de diaforesis nocturna, es un paciente con diabetes mellitus descontrolada, es un paciente joven, hombre o mujer, con hábitos sexuales de riesgo, es un paciente con inmunocompromiso de cualquier tipo, no farmacológico, que tiene una enfermedad reumática, es un adulto desnutrido, alcohólico. Ojo, puede ser tuberculosis. Ojo, no se les vaya a escapar. No se les vaya a escapar. Puede ser tuberculosis. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Pidan una placa de tórax en 2 posiciones, postero, anterior y lateral, una teleradiografía y una lateral. Soliciten baciloscopía seriada. Y si aún así siguen sospechando que ese paciente siguen pensando, ¿saben qué? Esto es tuberculosis, esto no es lo contrario. Soliciten una broncoscopía con lavado bronquial y baciloscopía de lavado bronquial. Hay otras cosas, ¿no? Más raras, ¿no? Que sea una persona que trabaja en grutas, que sea una persona que acostumbre irse de cacería y que entre a grutas. Ok, cuidado porque hay hongos, ¿sí? Que pueden estar en el ambiente, Coxilloides miris, puede estar, bueno, principalmente aquí, Histoplasma capsulatum. Tengan en cuenta todo esto, porque sí pasa. Sí pasa. Y les sorprendería las veces que pasa desapercibido, que no es tomado en cuenta y terminan en el hospital con cavernas de histoplasma capsulatum, ¿no? Que están enormes, y pues nadie preguntó si esta persona trabajaba en unas grutas o entraba a grutas porque se iba de cacería, que es algo muy común en las comunidades rurales. Entonces, esto es algo que yo les quiero mostrar porque es muy importante, cómo abordar a un paciente con bronquitis
no EPOC. Bronquitis no EPOC. Entonces, en bronquitis no EPOC, lo que podemos decir es ¿cuántos días al menos para considerar tratamiento? 14. No. 3 Para semanas, considerar, ¿no? al menos, no, para considerar tratamiento antibiótico. Vean, para considerar tratamiento antibiótico, al menos, ¿cuántos días? 7. Al menos 7 días de evolución. ¿Vale? Al menos 7 días de síntomas respiratorios. ¿Ok? Considerar edad y factores de riesgo. ¿Ok? Tener en cuenta síndrome Coqueluche. ¿Ok? Descartar neumonía comunitaria. Y tos más de 14 días con pérdida de peso, fiebre. ¿Y qué otra cosa les dije? Y diaforesis nocturna. Acá. ¿Okay? ¿Cuál es el manejo para síndrome Coqueluche? ¿Qué le dan? Le dan macrólidos. ¿Vale? Entonces, tengan en cuenta esto. Tengan en cuenta esto. Esto lo pueden revisar aquí, pero esto es lo que quiero que ustedes tengan como herramientas para cuando vayan a la consulta. ¿Ok? Tengo un paciente, tiene síntomas respiratorios, tiene más de 7 días, tiene fiebre, tiene tos, tiene expectoración, lo ausculto, tiene crépitos, subcrépitos. Valoro. Tiene dificultad respiratoria, está desaturando, está desorientado. Son las 3 cosas más importantes que hay que evaluar. No. Ok. Hago mi diagnóstico diferencial. No voy a hacer COVID, no voy a hacer influenza, no voy a hacer un EPOC exacerbado, etc. Ya que hago mi diagnóstico diferencial y veo que no es ninguna de esas. Bien, nada de eso. Este paciente tiene neumonía, sospecho que tiene neumonía, no, no parece neumonía. Bien, entonces descarto. Sí, sí parece neumonía. ¿Tengo a la mano una radiografía? Sí tengo, le hago la radiografía. No, no tengo. Perfecto, lo trato como neumonía. Con la sospecha me basta. No tiene neumonía. Ok. ¿Tiene más de 65 años? Sí. ¿Tiene al menos 2 factores de riesgo? ¿Ha sido hospitalizado en el último año? ¿Tiene diabetes mellitus 1 o 2 descontrolada? ¿Tiene insuficiencia cardíaca congestiva o consume más de 10 miligramos de prednisona o su equivalente más de un mes? Si alguno de esos es sí, ok, perfecto. O tiene más de 81 factor, le doy tratamiento con antibiótico. ¿Qué antibiótico? Casi siempre es amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Sale? Eso es lo que hacemos con ellos. Y evalúo en 72 horas, ver cómo está. Ya el tratamiento de sostén que ustedes quieran, si tiene sibilancias, broncodilatadores, si tiene fiebre, fármacos para la fiebre, etcétera, ¿no? Pero esa es la manera en cómo se evalúa. No tiene factores de riesgo, pero tiene 2 semanas, tiene tiene tos coqueluche, es un adulto que está en contacto con otros niños. Ah, ching, ¿no será que tiene coqueluche? ¿No será que tiene tosferina el adulto? Ok, ¿tengo manera de confirmarlo microbiológicamente? Sí, le pido estudio microbiológico. No tengo, le doy macrólido. Evalúo en 2 semanas. No tiene ninguna de esas cosas. Perfecto. Siguiente pregunta. Le doy tratamiento sintomático. Evalúo en 72 horas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas sobre este apartado en particular? ¿Alguien tiene alguna duda? Doctor, Mándeme. sí. Es sobre todo en la parte de coqueluchoide. En ese caso, ¿tenemos que valorar el tratamiento para la familia? Hay que preguntar si algún miembro de la familia tiene síntomas. Sí, sobre todo Ok. niños. ¿Sí?
¿Ok? ¿Algo más? ¿Qué pasó, Janet? Ay, mira, Janet, nunca habías hablado. ¿Qué pasó? Ah, perdón. Milagro de Dios. ¿Qué pasó? Disculpe, en eso del manejo de la familia, ¿solo es si tienen síntomas o por si son reservorios se le da? Por Lo ejemplo. que pasa es que tendrías que hacer el estudio epidemiológico completo. Ah, ok. Y es un poco complicado porque en realidad, eh, si sospechas tosferina, es una enfermedad si no me equivoco, es una enfermedad de reporte epidemiológico obligado. Ok, Y sobre gracias. todo si hay lactantes que no tienen esquema de vacunación. O sea, si tienes a un recién nacido ahí con un paciente con coqueluche, tú así muy que, "Ay", porque esos les va muy mal. Les va muy mal. ¿Sí? Ok, Pero déjame averiguarlo bien y te digo, ¿sale? Si sí. no, permítame. ¿Se reporta eso? ¿El coqueluche? Que sí, dice la doctora. ¿Sale? Ok. ¿Alguien más iba a preguntar algo? ¿Nadie? Vicente, ¿ibas a preguntar algo? Sí, solo era porque decía macrólidos, acitromicina, claritromicina, pero ya luego me di cuenta que se debería preferir acitromicina porque solo son 3 días, ¿no? Así se puede dar solo 3 días o 5 días. El esquema, eso sí, no se los he comentado. El esquema de 3 días de acitromicina en enfermedades respiratorias generalmente son 500 miligramos 3 días. Y si lo van a dar por 5 días, son 500 miligramos el primer día y luego 250 cada 24 horas durante los otros 4 días. ¿Sale? Gracias. Bien, de nada. ¿Qué pasó, Elías? Doc, en el caso de antecedente de atopia, o sea, o que ya sea un paciente asmático, ¿se le da broncodilatador? Sí, se le Además, puede dar broncodilatador. Recuerda que las sibilancias no son exclusivas del enfermo atópico. Hay personas que no tienen atopia, que por la respuesta inflamatoria que provoca el proceso infeccioso pueden hacer sibilancias, ¿sí? Entonces, tampoco no te guíes. Las atopias lo que hacen, o sea, el hecho de que tú tengas el antecedente de asma hace que ese paciente tenga más riesgo de complicarse, ¿ok? De complicarse. Pero pues, si es personas que no tienen atopia y que los escucho, están con sibilancias y chispas, hay que tratarlo. ¿Sale? ok, gracias, Doc. Dale, muy bien. ¿Alguien más? Voy. ¿Qué pasó, Dari? Sí, Doc, en cuanto a la auscultación, ¿qué podemos escuchar ¿En en bronquitis? O sea, porque normalmente, bronquitis? pues, ajá. Ajá, en bronquitis casi siempre no se integra síndrome de consolidación, hija. No logras escuchar bien ubicado los sitios de consolidación y hay una combinación entre crepitantes y subcrepitantes. Si una definición rápida te puedo dar es que los crepitantes casi siempre son inspiratorios y los subcrepitantes expiratorios. ¿Okay? Entonces hay una combinación de ruidos en la inspiración y la expiración con sibilantes muy dispersos, ¿sí? E incluso pueden llegar a ser hasta bilaterales. Pero sí, es muy característico que está como que no muy bien ubicado. ¿Me explico? Eso es lo que se encuentra. ¿Todo bien? Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok. Entonces, visto esto, ya terminamos con la primera. Vamos con la segunda. Exacerbación de EPOC. Esa es la segunda. ¿Qué pasa en la exacerbación de EPOC? Ustedes ya, bueno, espero que hayan revisado GOLD. Recuerden que el EPOC pues, es una enfermedad que es progresiva, donde la función pulmonar no puede ser recuperada como en el asma. No voy a ahondar mucho porque pues, es una enfermedad muy amplia, hay manejo de EPOC estable, que creo que es muy, muy apasionante, cómo las personas pueden recibir tratamientos, etc. Pero en atención primaria, lo primero que debemos saber es que los pacientes van a tener periodos de empeoramiento clínico, es decir, periodos de empeoramiento de sus síntomas. A estos periodos les llamamos exacerbación, ¿sí? Y cada exacerbación es, responsable del deterioro progresivo, ¿okay? Es decir,
Nuestro objetivo como médicas y médicos de atención primaria es reducir al mínimo el número de exacerbaciones que un paciente tenga al año. Lo ideal es que no tengan ninguno. Para eso tienen ustedes intervenciones, ¿sí? Hay ciertas intervenciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en exacerbaciones, no exacerbación. Eso es lo mejor que se puede pasar, no tener exacerbaciones. Obviamente hay que evitar desencadenantes. Y en este caso los desencadenantes son casi siempre son las infecciones de vía aérea superior. Son los desencadenantes por excelencia. Las personas con EPOC que tienen resfriados comunes, que tienen sinusitis, etcétera, casi siempre terminan en exacerbación, sobre todo si no tienen fármacos. Y aquí paso a lo siguiente, que son fármacos que reducen el número de exacerbaciones. Y entre estos fármacos, el que tiene mayor sustento es el bromuro de tiotropio, ¿sí? Los anticolinérgicos de larga duración, como el bromuro de tiotropio, ¿sí? El nombre comercial es Spiriva, son fármacos que tienen este beneficio de reducir el número de exacerbaciones. ¿Qué otra cosa reduce el número de exacerbaciones? La vacunación. Y en este caso tenemos que estar pendientes que nuestros adultos con EPOC tengan vacunación antineumococo y antiinfluenza. Muy importante que estén pendientes ustedes. Uno, que no tengan exacerbaciones. Hay que explicarle al paciente que tiene que cuidar, tiene que tener mucha salud respiratoria, mucha higiene respiratoria, no estar en contacto con personas enfermas, ventilar adecuadamente los espacios, mantener higiene en sus áreas habituales, no fumar, no estar en contacto con personas que fuman. Todas estas intervenciones tienen la intención de que no tengan exacerbaciones. Mientras menos exacerbaciones, mejor. ¿Sí? Fármacos que reducen el número de exacerbaciones, vacunación. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna otra cosa que reduzca el número de exacerbaciones? ¿Alguien recuerda algo más? Disculpe, doctor, tengo una pregunta de la vacuna del neumococo. ¿Es anual para los adultos? No. Bueno, en el esquema de México debería ser cada 5 años y hay algunos lugares que hasta cada 7 años la administran. Ok. La vacuna del adulto es de, creo que es de 23 serovalencias o de 21 serovalencias, no recuerdo bien, pero es la que se administra cada 5 años, cada 5 o cada 7 años. ¿Ok? Ok, gracias. Es diferente a la de las niñas y niños. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Nadie? Ok. ¿Y qué pasa cuando tengo una exacerbación? Déjenme ver si aquí en el manualito está. No está. En la guía, es que esta es la guía antigua. En la guía GINA, ustedes pueden revisar, hay un apartado que habla sobre exacerbaciones. Y en el apartado de exacerbaciones les hablan sobre cómo clasificar las exacerbaciones de EPOC. Esa clasificación es muy útil porque, aunque tiene parámetros clínicos, o sea, tiene parámetros gasométricos, les hablan sobre, más bien espirométricos, les hablan sobre cuánto de fracción expulsa, etcétera. También hay parámetros clínicos y creo que de oximetría, si no me equivoco. Entonces, una cosa muy importante en el paciente con EPOC es la frecuencia respiratoria. Pacientes con EPOC que llegan, si no me equivoco, con menos de 30 respiraciones por minuto, con buen estado mental, con oximetrías arriba de 94, estamos tranquilos, o sea, podemos manejarlos en casa. Pero si llegan deteriorados, con dificultad para respirar, llegan con respiraciones más de 30 respiraciones por minuto, llegan con alteración, o sea, llegan confundidos, ay, no lo sé. Esos generalmente hay que mandarlos al hospital. Independientemente de eso, la intención de esta sesión no es meternos a estudiar exacerbación de EPOC porque es muy complicado.
Lo que sí quiero decirles es qué deberían indicar en las exacerbaciones. Para empezar, en términos de antibióticos, porque es lo más importante, necesitamos dos condiciones para indicar. Bueno, hay dos situaciones en las que pueden indicar antibióticos. ¿Alguien me las puede decir? Dos condiciones en las que se indican antibióticos. Vamos. Ya vieron EPOC, lo vieron el año pasado. ¿Mande? La gravedad del EPOC. Ok, sí, la gravedad, pero es la gravedad de la exacerbación, no del EPOC. Porque actualmente utilizamos nosotros un cuadro de la evolución, ¿no? que divide a los enfermos en 4 grupos, A, B, C, D. ¿Sí te acuerdas de ese cuadro? Número de exacerbaciones, función pulmonar, etcétera. ¿Ok? ¿Sí te acuerdas de ese cuadro, Elías? Sí, más o menos. Muy bien, más o menos. Muy bien, Elías. ¡Ánimo! Ok, entonces la gravedad de la exacerbación. Entonces, la exacerbación moderada requiere antibióticos. No me voy a pelear. No me voy a poner a buscar artículos ahorita. Sale. Pero se sabe que las personas con exacerbación moderada en el 80% de las situaciones es porque tienen un proceso infeccioso bacteriano agregado. Entonces, aquellos que tienen exacerbación moderada necesitan tratamiento con antibióticos. Y ¿La edad del paciente? no. 2 de 3 criterios. Ah, ok. ¿Se acuerdan los criterios? ¿Se acuerdan? ¿Aumento de qué? Frecuencia respiratoria. No. Aumento de la disnea. Esputo. Esputo. Y... Tos. No. Aumento de la disnea. Aumento del esputo. Aumento y del la volumen. Virulencia. Ahí está. Ahí se los puse. Aumento de la disnea. Aumento del volumen del esputo y aumento de la purulencia del esputo. ¿Sí? Esos, si cumplen al menos 2 de esos 3, hay que darles antibiótico. Hay que darles antibiótico. ¿Sí? O sea, si un paciente llega a la consulta, cuando ustedes clasifican el EPOC exacerbado, llega y dice, es que doctor, siento que me falta el aire, llevo 3 días así, porque los pacientes identifican muy bien esos cambios. O sea, el paciente llega y ya sabe que algo no va bien con su EPOC. ¿Sí? Entonces llega y dice, doctor, doctora, siento que me cuesta más caminar a la tienda, o siento que cuando me levanto para ir al baño me canso, estoy tosiendo más y hasta me cuesta hablar. Está exacerbado. Fin de la historia. Está exacerbado. Obviamente hay que descartar otras cosas, no voy a decir que tenga una fibrilación auricular, bueno, hay otras cosas que hay que descartar, ¿no? Entonces, ya valoraste que tiene una exacerbación. La siguiente pregunta es, ¿esa exacerbación es leve, moderada, grave? Les pido porfa que revisen esa tablita creo que es una tablita o está en el texto en Gold. ¿Ok? Una vez que lo clasificas, a lo mejor es leve. Entonces ya tienes EPOC, exacerbado, leve. Y las siguientes preguntas que deberías hacer son esas. ¿Siente usted que le falta más el aire? La respuesta es sí, ya tienes un criterio. ¿Está usted expectorando, está escupiendo más? Y te dice, no, ya cambió el aspecto de la expectoración y te dice, sí, doctora, sí, doctor. Ahorita está como que más pegajoso, está amarillento. Ya, listo, ya cumplió. Ya cumplió. Listo, ya está. Entonces, ese paciente tiene un EPOC exacerbado, leve, de causa infecciosa, que justifica el uso de antibióticos. Y le dan antibiótico. ¿Qué antibiótico
hasta la última revisión, déjeme checarlo, pero hasta la última revisión, las opciones incluían 3 antibióticos. Voy a revisar, ahorita voy. Donde justificaban el uso de acitromicina por sus efectos inmunomoduladores. ¿Vale? Voy. Laurita, ahí está. Gracias. ¿Sí? Entonces, esta clasificación nos permite a nosotros tomar una decisión sobre cómo tratar al paciente, si lo tratamos en casa, si lo tratamos fuera, ¿ok? Obviamente, pues no podemos hacer todos los puntos. No tenemos nosotros radiografía, ¿sí? No tenemos cultivo, no tenemos, ¿no? Entonces, hay que adecuarnos al contexto, ¿bien? Pero sí se puede hacer sí se puede hacer en clínica, o sea, sí podemos hacerlo nosotros en la práctica. En la práctica, no, para nada. Ok, ahí está, ¿no? Los tratamientos. Ok, bien. Y ahí está. Ahora bien, y estas son algunas intervenciones que se hacen para después de las exacerbaciones, ¿no? Las exacerbaciones, lava LAMA, lava corticosteroide inhalado, etc. ¿Ok? Ay, me duele mi espalda. Gracias, de verdad muchas gracias, eso es muy importante. Ok, ahora, entonces, ya pregunté, ya sé, ya clasifiqué, ya le di tratamiento. ¿Qué otra cosa puedo hacer por este paciente que está exacerbado? ¿Qué más hago, jóvenes? Vamos, chicas, chicos. Ya lo vieron en cuarto. ¿Qué más se hace con este paciente? ¿No vieron exacerbaciones de POC? En la guía, Doc, mencionaba que podías darles mucolíticos. Se pueden usar mucolíticos, ok. Se pueden usar mucolíticos, sin embargo, eso no modifica la evolución de la enfermedad. Antes de dar fármacos que no modifiquen la historia natural de la enfermedad, tienes que pensar en aquellos que sí lo hagan, que mejoren los pronósticos. Piensa tú, trata de recordar, Elías, ¿qué otra cosa en los pacientes con exacerbación mejora el pronóstico? ¿Qué falta aquí de lo que estamos discutiendo? Ándeme. Los esteroides. Ok, bien, ya los dos, muy bien. Esteroides. ¿Esteroides? ¿De qué tipo? Sistémicos. Sí, sistémicos. Esteroides orales. ¿Ok? Sistémicos, como lo quieren ver. ¿Cuál es el esteroide de elección? Prednisona. Prednisona. Muy bien. Ese es el esteroide de elección. No dexametasona, no betametasona, no otras cosas. Prednisona. Ahora, una cosa también es que ustedes estén en un área hospitalaria y otros que estén en un área de atención primaria, ¿no? Yo utilizo prednisona. Y generalmente también tengo algunas situaciones con adultos mayores que ya no pueden deglutir, que les cuesta trabajo deglutir, ¿sí? Entonces, hay su equivalente en suspensión. O sea, cuando les da trabajo tragar demasiadas tabletas, hay su equivalente en suspensión, que es la prednisolona. ¿Ok? Tienen una potencia equiparable y una es suspensión y la otra es en tabletas. ¿Cuánto tiempo le doy prednisona? ¿Y cuánto le doy de prednisona? De 5 a 10 días. Le voy a dar entre 5 y 7 días. ¿Vale? No se le dé más tiempo. 5 a 7 días. ¿Ok? ¿Y cuánto le voy a dar?
Se tiene que calcular, ¿no? Sí. 0.5 miligramos por kilogramo al día. Le pueden dar de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo día. Una sola vez al día. ¿Sale? Esto casi siempre es para moderados. No lo solemos usar en leves, solo en moderados, ¿sí? Y también lo pueden emplear para aquellos que tuvieron corticosteroide inhalado como tratamiento antes de la exacerbación, ¿ok? Entonces, finalmente falta una intervención que creo que no lo han tomado en cuenta, pero hay que cambiar el esquema de inhaladores, hay que pasarlos a inhaladores de acción corta, ¿ok? Hay que cambiarlos a inhaladores de acción corta porque pues ahora lo que tenemos que estar dando son rescates, ¿no? Hay que estarles dando rescates, hay que aumentar la frecuencia de las dosis de salbutamol. ¿Cómo lo hacemos con el salbutamol? En el caso del salbutamol, jóvenes, se me olvidó pasarles lo que les dije, perdón, ha sido una semana terrible por el ENARM. Yo he tenido que ir al consultorio todos los días. Bien, aquí está. ¿Cómo hacemos con? Si es un inhalador estándar, ya saben ustedes, el de polvo seco, lo que se hace, polvo presurizado, perdón, lo que se hace es 2 a 4 inhalaciones cada 20 minutos por 3 ciclos. Es decir, es como si estuvieran, no sé si cuando estaban en cuarto año y rotaban a los hospitales, veían que daban sesiones de nebulizaciones. Les ponían el salbutamol o el salbutamol hipatropio en nebulizaciones y les ponían a nebulizar a los niños. Esperaban 20 minutos, otro ciclo de nebulización, 20 minutos, otro ciclo de nebulización. Estos son los ciclos de rescate. Y esto lo pueden hacer con sus pacientes con EPOC. Con el inhalador. Lo mismo pueden hacer con el salbutamol inhalado. ¿Ok? Tienen mejor respuesta cuando combinan hipatropio con salbutamol, pero obviamente es una terapia más cara. ¿Ok? Si tienen salbutamol, usen salbutamol. No se compliquen. Ahora, forma rápida de calcular salbutamol. .03 mililitros por kilogramo de peso. Máximo 1 mililitro. ¿Vale? Y bueno, aunque no es una regla, pero se puede hacer, completar siempre a 3 mililitros con solución fisiológica. Por ejemplo, vamos a hablar de un niño, ¿no? Tienen a un niño, no sé, ¿cuánto quieren? De 12 kilos. Y a ese niño de 12 kilos le van a dar salbutamol. Solo multiplican 0.03 mililitros y les da 0.36. A ese niño le pueden dar 0.3 mililitros o 0.4 mililitros. No pasa nada. ¿Sí? Más 2.6 mililitros de solución salina o 2.7 mililitros de solución salina en 3 ciclos, separados por 20 minutos. Es una forma muy rápida de calcular salbutamol. En vez de hacer la conversión, etcétera, con calculada 0.03 les da máximo 1 mililitro. ¿Ya? Que son 5 miligramos de salbutamol. Es lo máximo que pueden usar. Lo mismo va para estos pacientes con EPOC. Y la última intervención es intentar regresar lo más pronto al tratamiento estándar. Es decir, ya que logré que el paciente mejore, le di antibiótico, estuvo con una semana de esteroide oral, tenía tratamiento de rescate, le di vigilancia cada 48 horas, estuvo mejorando en casa, nunca desaturó, no tuvo fiebre elevada, mejoró su perfil. Ok, estoy en el 5.º día,
Está con su antibiótico, ya no requirió más rescates, está terminando su esteroide oral, le reinicio su tratamiento que tenía antes. Una de las mejores estrategias para evitar las exacerbaciones es que reinicie lo más pronto posible su tratamiento habitual, su tratamiento de inicio. Jóvenes, eso podemos hacer por nuestros pacientes con EPOC en el ámbito ambulatorio. Primero, prevenir que les dé exacerbaciones y que cuando tengan exacerbaciones, identificar si lo podemos manejar nosotros o lo podemos manejar en casa. Si lo podemos manejar nosotros, si necesita o no antibióticos y si necesita o no esteroide oral. Y una vez que hayamos terminado esto, entonces tratar de que en la medida de lo posible regrese lo más pronto a su tratamiento y evaluar qué pasó. ¿Por qué tuvo una exacerbación? ¿Estuvo en contacto con alguien enfermo? ¿No completamos el esquema de vacunación a tiempo? ¿Alguien fuma en la casa? ¿Falta reforzar la higiene respiratoria? ¿Qué pasó? ¿Por qué tuvo una exacerbación? Y obviamente, dependiendo si después de la exacerbación regresa a un estado similar al que tuvo antes de enfermar, pues decidir si evaluar de nuevo la función pulmonar o no. Pero eso ya es después de ello. Hasta aquí, dudas, preguntas o inquietudes. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Qué pasó, Elías? Doc, ¿el antibiótico es igual de 5 a 7 días? Es igual de 5 a 7 días. Se recomienda acitromicina. O sea, se recomienda acitromicina porque se sospecha que tiene un efecto inmunomodulador sobre los linfocitos T. Entonces, esto evita que progresen a formas graves de EPOC. Entonces, aparte que es cómodo, se da una vez al día, les va bien. ¿Sale? Y en el caso de que veamos un EPOC de gravedad, o sea, que ya sea grave, que no sea moderado, en ese caso le damos el tratamiento inicial de rescate y lo mandamos al... Sí, lo estabilizas, le pones ahí sí, le ponen esteroide parenteral, ahí sí puedes usar metilprednisolona, parenteral, ciclo de nebulización de rescate al hospital. Okay. ¿Vale? Pero lo estás mandando porque ese paciente generalmente cuando te llega Elías tiene deterioro del estado de conciencia, está cianótico, tiene dificultad respiratoria, puede estar hipotenso, porque casi siempre los pacientes con EPOC grave ya tienen cor pulmonar, son adultos obesos, mayores, que no dejaron de fumar, no sé si me explico, son adultos ya muy comórbidos. ¿Vale? Gracias. De nada. ¿Alguien más que tenga dudas, preguntas, inquietudes? Muy bien. Creo que hasta aquí lo vamos a dejar porque me duele mi espalda. Ok, entonces, porfa, de esto se trata. Mañana vamos a terminar esto. Terminamos NAC, influenza COVID-19 y revisamos así, empezamos a ver diarrea. Sale, vamos a ver diarrea en niñas y niños y vamos a ver diarrea en adultos. Porfa, diarrea en adultos que lo revisen de el Sanford, la guía Sanford, ahí está bastante bien. Y diarrea en niños y niños nos vamos a centrar en dos tipos de diarrea, diarrea disentérica y no disentérica, ¿sale? En eso nos vamos a centrar. Échenle ganas, ánimo, estén con todo, aprovechen hoy que no tienen clase con el doctor González para poder estudiar, ¿sale? ¿Dudas? ¿Alguna última pregunta?